ya comienza en Radio Torre Pacheco El Mirador. Es miércoles y saludamos a Miguel Galindo. Muy buenos días, Miguel, ¿qué tal? Buenos días, estupendamente. Aquí estamos. Listo, preparado para leer el artículo, ¿verdad? Uh-huh. Y el título es el siguiente: Lo que fue y es. Exactamente. Lo que fue y sigue siendo. Hay mucha más gente que me conoce que yo conozco, o que reconozco. Quizás se deba a que he estado más expuesto en lo público que la media, y eso hace que haya tratado con tanto personal que ahora ni me acuerdo de ello. Pero esas personas sí que me reconocen, sea para bien o sea para mal. La verdad es que así es difícil escaquearse en el anonimato. Aunque, ¿para qué lo quiero? Si no lo necesito para nada. Digo que me es neutro pasar desapercibido o no, pero sí que me pone un poco molesto y un mucho avergonzado el que alguien me pare con toda familiaridad y yo no poder corresponderle porque no sé ubicarle. Y eso sí lo considero un problema. Habrá gente que diga qué estúpido, y no es eso. Por ejemplo, el otro día me encuentro con una mujer que me abordó visiblemente contenta, interesándose por mi salud y estampándome un par de besos. Por la cara que me vio, se ve que dijo, bueno, vamos a recordarle. Tú me diste los prematrimoniales, me soltó. Y en uno de los dos temas de religión, aún recuerdo lo que dijiste de Jesucristo. Válgame la pera limonera. Estamos hablando de 30 o 40 años, quizá más. Ni siquiera me acordaba que había dado ese tipo de cursillo. Y que mi querido y recordado cura Antonio terminó por largarme el tema de religión, la parte religiosa que abordaba él. Pues el resto eran temas prácticos, psicológicos y hasta antropológicos, cosa que hoy, en la actualidad, se consideran casi que heréticos. Tú puedes decir lo que a mí no me dejan, me susurraba. Y en esas andábamos siempre liados. Qué buen cura era ese cura. Y empecé a recordar. No me extraña en absoluto que mi encontradiza interlocutora, aun haciendo casi 30 o quizá 40 años de esto, entonces le causara impacto. En aquellos años ya me basé para armar aquella temática en el teólogo Leonardo Boff, padre de la entonces Teología de la Liberación, y poco después, atacado y condenado por la Iglesia junto a Ernesto Cardenal, al que conocí personalmente, y tantos otros. Me pregunta, aún interesada, si esa interpretación de los hechos que yo exponía sigue estando vigente, pues no ve que haya evolucionado nada en ese sentido. Le contesto que, a mi parecer, la católica ha involucionado, pero que la visión de esa verdad sigue siendo universal, por mucho que se quiera ocultar o disimular. Existe una cristología de Dios al hombre, que es la utilizada y controlada por la Iglesia, y existe otra cristología que va del hombre a Dios, que es la usada por esta corriente, pero experimentada, y lo pongo entre comillas, a través del propio hombre, del propio ser humano. En el primer supuesto, todo es dogmático y está bajo severo control de la Iglesia. Y en el segundo, por el contrario,
es experiencial y liberador. El método es cambiar el dirigismo por la orientación, el catecismo por la acogida. Aquellos fueron los últimos coletazos del Concilio Vaticano II, impulsado por el Papa Juan XXIII, que quiso volver a la Iglesia a sus principios y devolver a sus principios a la Iglesia, que no es lo mismo. Pero que desgraciadamente aquello fue frenado y parado por una curia poderosa que no quiere perder sus privilegios. Interesados más en el poder, la influencia y la posesión de riquezas. Aquello no se logró, pero sí que se plantó la semilla. Y una semilla nunca muere. Siempre está ahí, dispuesta a ser plantada mientras haya voluntad y exista tierra en la que poder germinar. Esa es la parte positiva. Que lo que fue entonces puede seguir siendo ahora. La parte negativa es que cada vez desaparece más tierra germinable, o al menos eso es lo que me parece. De ahí que cuando con el paso del tiempo, o lo que llamemos tiempo, uno se reencuentra con un personaje que estuvo y que retuvo y que ahora recuerda a ti, te recuerda lo que no se debe olvidar, aunque tú lo hayas dado por olvidado, como el encuentro con esta señora, eso reconforta el ánimo, y más cuando encuentras semillas guardadas que pueden brotar como una resurrección. Y es justo lo que yo entonces exponía en esos cursillos. Un Jesús no hijo de un padre, sino hijo de un papá, que es lo que en puridad significa Abba. Un hombre que asume convertirse en Cristo, resucitando en sí mismo, pero no en la reanimación de un cadáver, como el de Lázaro, sino como la irrupción de un hombre nuevo en un hombre viejo. Lo que San Pablo revela a los Corintios en 15,45 con su Novissimus Adam, el nuevo Adán, nacido en y de y por Jesús. Ese y no otro es el sentido de la resurrección. El Bautista se dio cuenta en el momento en que lo vio entrar en el agua, y lo que hizo fue confirmárselo, decirle que el reino de Dios se daba en él. Y para eso se tomó un buen retiro en su desierto, un desierto personal, para pensarse el asumir tamaña responsabilidad o no asumirla en su pleno libre albedrío. Poco más o menos en términos generales, es eso. Lo demás es querer justificarse como mediocres intermediarios de un prodigio a cambio de su parte en el pastel del dominio de marca. Pero Jesús, el después Cristo, dejó muy claro que Abba y su reino estaban dentro de cada ser humano. Buscadlo en vuestro interior y no en templo alguno. Esto es, no es un reino material, es un reino espiritual al que se accede a través de la conciencia humana elevada a conciencia divina. Por eso mismo que el Galileo, cuando resucitó del hombre viejo al hombre nuevo, este reino dejó de ser el suyo para trascenderlo. Y ahí fue cuando dijo: mi reino no es de este mundo. En fin, no hace falta matricularse en la Sorbona para entender todo esto.
La resurrección de la carne no es más que una metáfora del cuerpo crisálida que nace de otro cuerpo. En definitiva, Cristo sería la resurrección interna de Jesús en sí mismo. Su transformación de hijo del hombre a hijo de Dios. Lo de la redención no es un acto mágico, sino una consecuencia. Una consecuencia de aquello de que nadie llega al Padre si no es a mi través. Y es que Él es el modelo, el prototipo, el avanzado, el manual de instrucciones humano, la guía que indica el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La diferencia entre los vivos que viven la vida, por cierto, eterna, y los muertos que entierran a sus muertos, que también dijo en aquella parábola, se nos dijo para que no se nos despistaran los avisados. En fin, todo eso que dijimos ayer, como también dijo Fray Luis de León, y que me alegra mucho que alguien, como en este caso esta mujer, lo recuerde. Bueno, pues lo que fue y es el artículo que nos ha leído Miguel Galindo en Radio Torre Pacheco, y ahora llegan los comentarios. El primero es de María. Eso que dices que te pasa es normal en los que habéis desempeñado durante tanto tiempo labores públicas, que te conocen más que tú conoces. Debería de ser una satisfacción para ti, más que una molestia, ¿no te parece? Es una satisfacción internamente, pero me supone una molestia. Molestia, no es una molestia. Es una contrariedad, que no es lo mismo, ¿eh? Una contrariedad porque no puedo corresponder, lógicamente. Solamente cuando veo que se enrollan conmigo, pues entonces yo me meto. Pero si no, es que en un principio me cuesta trabajo hacerme con su cara. Pero claro, me he metido en tantos charcos. Claro, es lo que tiene, te conoce mucha gente. Claro. Comentario de Mondovilio. Nada que no tenga una buena respuesta. Yo tengo una pésima memoria fotográfica y cuando me veo en un brete así, prefiero actuar con la misma confianza que se me trata y verlas venir. Sí, eso es lo que yo hago. Eso es lo que yo hago. Seguir el hilo hasta dar con el ovillo. Por supuesto. Algunas veces me ven la cara que no he podido y ya me lo dicen ellos directamente. Comentario de Merce. Mi tía abuela maestra decía que había dos tipos de cristología, la del catecismo y la del humanismo, y me aconsejaba que creyera en el segundo, aunque practicara el primero. Claro, que hoy es otra época. Hoy es otra época. Entonces hay, al menos en teoría, hay una mayor libertad para poder expresarse, ¿eh? Aunque el catecismo no haya cambiado mucho, porque sigue siendo la doctrina de entonces. Dogma va, dogma viene, dogma más o menos. Pero seguimos ahí, en los dogmas. Y aquella teología de la liberación, que nació pues a raíz del Vaticano II, pues tristemente todavía no se ha puesto en práctica. La Iglesia condenó a Cardenal, condenó a Boff, condenó inclusive a Ellacuría, el cual fue asesinado, también un exponente de la teoría de la liberación, español, por cierto. Fue asesinado y todo apunta de dónde vino, y entonces todo sigue igual. Han pasado 40 años, pero todo sigue igual. No ha cambiado nada. Sin embargo, esa idea de cristología aún existe.
Y aún existe por una simple razón, porque es la única verdadera que puede existir. Por mucho que se oculte, por mucho que se tape y por mucho que se disimule. Pues precisamente de la teología de la liberación es lo que comenta Patricio. La llamada teología de la liberación, amigo mío, sigue estando vigente aquí en los países de Sudamérica, a pesar de que en su día fue condenada por la Iglesia de Roma. Hubo un tiempo que había dos iglesias, la del Vaticano y la de aquí. Pues mira, alguien de primera mano, y de Sudamérica, por lo que se ve, sigue vigente. Claro, sigue vigente en la gente y en las personas para la cual fue ideada esa teología. Y esa teología de la liberación era de tipo cósmico, era holística, era general. No pasaba por el tubo de una iglesia. Siguiente comentario y es de Monse. Esta noche lo trataré con Mondo, pero me da la sensación de que hablas de un mundo y unas experiencias que apenas en medio siglo han desaparecido y te encuentras un tanto perdido. Es mi impresión personal, claro. Es posible. Es posible. Yo viví aquel renacimiento de aquella iglesia. Incluso conocía curas que trabajaban para poderse mantener, como hacían los antiguos cristianos. No eran mantenidos. Trabajaban y luego hacían su labor de sacerdocio. Yo llegué a conocer a aquellos curas. Y lógicamente eran curas muchísimo más libres mental y conciencialmente que creo que lo que ahora hay. Comentario de Juan. Yo soy uno de aquellos que estuve en tus grupos de esos cursillos que citas. Hombre. Y también recuerdo que en unos que diste en la Puebla, el cura don Vicente abandonó el salón porque decía que tu visión era demasiado avanzada. Cierto. Mira si estás... Cierto. Hay gente que recuerda esos cursillos. Y en La Palma también. Igual si tú estuviste en La Puebla no pudiste estar en La Palma. Pero vamos, en La Palma también, pues, el párroco llamó a mi amigo Antonio y le dijo que a mí no me mandara más. Pero es que la cuestión no es ni más ni menos que presentar a un Jesucristo atado a dogma, dogmático, o presentar un Jesucristo que libera, que es todo lo contrario al dogma. El dogma esclaviza, pero la palabra del Evangelio de Jesucristo libera. Todo lo contrario. Pero claro, dentro de la iglesia pues había gente que estaba por esa teología de la liberación y había gente que no. Y fueron los que ganaron al final el pulso. Yo estoy seguro que hoy en día los cursillos de, si es que los sigue habiendo, de matrimonio no se parecen en nada a los de entonces. Estoy casi seguro. Comentario de Lola. Lleva razón en lo que dices de que una semilla nunca muere, pero siempre brota en el lugar que menos te lo esperas, no importa el tiempo y el espacio. Es esa sensación que tienes cuando te tropiezas con alguien del que ya no te acuerdas, pero él sí se acuerda de ti. Sí, es la sensación, es así. Entonces, yo, por lo que se ve, en esa persona dejé una semilla. Y al verme, pues me la recordó. Es que tú nos diste esta charla que además era muy raro, rarísimo que esas charlas se delegaran en un seglar. Eso era reservado a los párrocos, al cura. Sin embargo, Antonio me la largó a mí. Muy cuco. Y sin embargo, en esta persona, pues mira, se acuerda de eso. Yo ni lo recordaba. O sea que sí, se da esa cuestión. Y se siente uno reconfortado. Porque
porque digo, bueno, pues oye, piensa uno que no, pero algo queda por ahí. Sí, se queda, por supuesto. Comentario de Eduardo. Una lectura puede tener varias interpretaciones, amigo mío, pero un solo y único objetivo. Es lo que pasa con los evangelios. Por eso, cuando las distintas iglesias o grupos los adaptan a según qué intereses, pues pierden su significado. Pero hay que saber interpretarlos. Sí, hay que saber interpretarlo. Pero tiene que saber interpretarlo persona a persona. Cada uno de los seres humanos. No busquemos la interpretación ajena. Vamos a enterarnos de varias interpretaciones y analicemos. Pero sobre todo, analicemos el objetivo que tiene ese evangelio. ¿Qué es lo que busca? No el cómo, sino lo que busca. Comentario de Elena. Soy del grupo de profesores madrileños, ya sabes. Sí. Y me dicen que te comunique que adoptamos este artículo tuyo de hoy para montar una charla. Pues buena suerte. Bueno, sigue el comentario, ¿eh? Aunque habremos de disimularlo un poco en cuanto a presentarlo a la dirección. Ya sabes por qué. Sí, por supuesto. Por eso me he adelantado y he dicho que buena suerte, porque, en fin, hoy vivimos un tiempo que dicen de libertades, pero sin embargo, a poco que uno mire y analice, no es así. No es así. Pero en fin, te hacen el boicot, pero rápido. Pero bueno, que tengáis suerte, adelante. Comentario de Gonzalo. Según tu opinión, el sentido de la resurrección es cambiar de orientación la manera de pensar y de sentir, no el de resucitar como Lázaro. Eso parece no enlazar con la propia resurrección de Cristo, pero es que Él ya había resucitado en espíritu. Exactamente, justo esa es la interpretación. Lo de deja que los muertos entierren a sus muertos. Está clarísimo. Al personaje que entierran, lo entierran porque no ha resucitado en sí mismo. Y lo entierran otros que tampoco han resucitado en sí mismos. Entonces, ¿qué es la resurrección? Pues por supuesto, la resurrección es pasar de ser hijo del hombre a hijo de Dios. Cambiar el chip completamente, evolucionar internamente, sentirte parte de lo creado, hijo deseaba, que decía Jesús. Por supuesto, a mí no me tomáis como ejemplo, yo no lo he logrado, pero sé que el camino es ese. Y lo que nos indicó con su evangelio es eso, no una iglesia, sino una resurrección. Por eso dijo, el camino soy yo, y por eso dijo, el que quiera llegar al reino de mi Padre tiene que ser a través de mí. Por eso lo dijo. Comentario de Germán. Tus ideas son demasiado avanzadas y perdóname que te lo diga. No, está perdonado. Algunas veces son incluso peligrosas. Por eso siempre has encontrado dificultades cada vez que has intentado hacer algo. Te lo digo porque lo sé de buena tinta y creo que tú ya me entiendes. Pues sí que estás informado. ¿Es Germán? Sí, Germán. Bueno, pues sí, es verdad, es cierto. Por eso digo que ahora mismo lo que existe es una manipulación muy sutil, pero vamos, y hoy en una sociedad como la que tenemos, que es plenamente hedonista, pues eso es muy fácil, tapar bocas y callar conciencias. Y ya llegamos al último comentario y es de Eva. Tu vida ha sido muy completa y tus actividades múltiples y diversas. Los que conocen tu trayectoria como yo, sabemos
lo sabemos. Y ese bagaje es el que notas que no puedes transmitir en estos tiempos. Y de ahí tu desasosiego. Pues será así. Será eso, posiblemente. Me he medido quizás que en demasiados charcos. Me han sobrado un par de ellos, pero en fin. Ahora mismo las botas las tengo limpias para seguir metiéndome en charcos. Lo que pasa es que ya no hay charcos en que meterse. Por lo menos no que merezcan la pena. Bueno, pues ahí están los comentarios que hemos leído pues a colación de este artículo, lo que fue y es. Y sigue siendo. Y adelanto para la próxima semana el título, que luego te dejo que hagas la traducción, ¿vale? ¿Te parece? Yo lo digo en latín y tú lo traduces. Deus vult. Deus vult. Alguien dirá, ¿y eso qué? Pues sí, la verdad, pues yo te lo he preguntado, digo, Dios. Pues Deus vult es en latín, como se empezó a decir en origen, y que ahora todo el mundo pues replica de alguna manera cuando dice, sea lo que Dios quiera, es lo que Dios quiere, Dios lo quiera. Y siempre metemos a Dios por en medio sí. de algo que a lo mejor lo queremos nosotros, no Dios. Vamos a ver esas dos palabras, Dios lo quiera, lo que significa y lo que debemos pensar cada vez que las digamos y las pronunciamos. Bueno. Por ahí va la cosa. Vale, pues ahí está la traducción y por ahí va la cosa. Por ahí va. Miguel, gracias por estar aquí en Radio Torre Pacheco, en El Mirador. De nada, un placer. Y hasta la semana que viene. Hasta la próxima.